El tren de alta velocidad puede transportar cientos de toneladas y cruzar las vías a más de 300 kilómetros por hora, pero para que eso suceda de manera segura, hay una pieza que necesita ser casi perfecta: el riel. Parece solo una barra de acero, pero en realidad es una estructura gigantesca, fabricada con precisión milimétrica, capaz de resistir el calor, el impacto, el peso extremo y décadas de uso. Un solo error, una pequeña grieta o una deformación casi invisible podría poner en riesgo miles de vidas. Pero ¿cómo se transforma el mineral de hierro en 100 metros? ¿Y cómo se transportan, instalan y unen estas enormes barras para formar kilómetros de ferrocarril? Eso es lo que vas a ver ahora. Las vías de alta velocidad transportan trenes que alcanzan la impresionante velocidad de 300 y 350 kilómetros por hora, lo equivalente a la velocidad de un auto de Fórmula 1 en plena carrera. Pero a diferencia de un auto de carreras que pesa cerca de 800 kilogramos, un tren pesa cientos de toneladas. Las vías convencionales no podrían soportar las tensiones extremas de los trenes de alta velocidad. El principal problema está en las uniones soldadas y en los ángulos muy cerrados. En una vía común, cada vez que el tren pasa por una unión, ocurre un impacto y aparece ese sonido de vibración. A 300 kilómetros por hora, esos pequeños golpes se transformarían en martillazos capaces de desintegrar la estructura y descarrilar el tren. Para garantizar un viaje tranquilo y seguro, la clave es eliminar las uniones y diseñar curvas extremadamente suaves. Esto obliga a fabricar tramos de riel más largos que un campo de fútbol. Pero ¿cómo se fabrica una pieza de acero tan grande? La historia de estos rieles comienza en las profundidades de los Alpes austríacos. Entre casitas que parecen hechas de chocolate y montañas cubiertas de nieve, se esconde la planta de Voestalpine, líder mundial en la fabricación de rieles gigantes. El proceso es un espectáculo visual. Primero, mineral de hierro, coque y caliza se colocan en un alto horno. Una intensa corriente eléctrica calienta el interior del horno hasta cerca de 1650 grados. Cuando alcanza esa temperatura, el metal queda casi líquido y las impurezas flotan hacia la superficie, donde son removidas. Después, el metal fluye hacia una gran cuchara de colada, donde se añaden carbono, manganeso y otros elementos para aumentar su durabilidad. Esa aleación desciende por un tubo de cerámica que la protege de la exposición al oxígeno, algo que podría arruinar el metal. A partir de ahí, el metal fundido pasa a moldes que lo transforman en bloques rectangulares continuos llamados desbastes. Sopletes de acetileno cortan cada desbaste en longitudes de 12 centímetros. Sopletes de acetileno cortan cada desbaste en longitudes de 12 centímetros. Luego, una grúa puente mueve estos bloques al horno, donde, durante las siguientes 7 horas, se recalientan a aproximadamente 1260 grados Celsius para ablandar el acero. Cada 5 minutos, una nueva barra incandescente sale del horno. Cuando salen del horno, las barras reciben chorros de agua a altísima presión. La presión es tan grande que, al entrar en contacto con el calor extremo, el agua literalmente explota. Esa fuerza expansiva elimina cualquier residuo, dejando la superficie impecable. Después de ser limpiadas, las placas pasan a un taller, donde enormes cilindros de acero, llamados rodillos, funcionan como una máquina de pasta industrial. Con precisión milimétrica, esos rodillos estiran el metal hasta que alcanza 120 metros de longitud. Presionan el acero una y otra vez, alargando la pieza y dándole su famoso formato de T. Justo después de salir del último rodillo, mientras aún está caliente, el riel pasa por un sistema de enfriamiento controlado por computadora. Aunque el riel ya tiene su forma final, la parte superior, donde se apoya la rueda, todavía es demasiado blanda. Para endurecerla, los rieles se sumergen en un plástico líquido llamado polímero. Este proceso de enfriamiento hace que la estructura molecular del acero se vuelva mucho más densa de lo que sería si se enfriara al aire libre. Al endurecer la cabeza del riel, se logra que las ruedas del tren deslicen sobre la superficie, minimizando la fricción y el desgaste. Esto no solo hace que el tren sea más rápido, sino que también permite que la vía dure hasta 25 años bajo uso intenso. Cuando el riel sale del proceso de endurecimiento, todavía no está perfectamente recto. Para corregir eso, se coloca en una máquina enderezadora. El riel pasa por 2 conjuntos de rodillos de gran diámetro. El primer grupo presiona el acero verticalmente, hacia arriba y hacia abajo, mientras que el segundo hace la corrección horizontalmente,
de un lado a otro. La máquina dobla el riel más allá de su punto natural de retorno, forzando a que las fibras del acero se realineen. Es un equilibrio delicado. Si la presión es demasiado baja, el riel regresa a su curva original. Si la presión es demasiado alta, el acero se debilita. Sensores láser miden la desviación y ajustan automáticamente la presión de los rodillos. Cuando el riel está perfectamente recto, llega el momento de darle su dimensión final. Las puntas suelen presentar pequeñas deformaciones causadas por la entrada y la salida de los rodillos de laminación. Estas partes se cortan con sierras de disco de gran diámetro, refrigeradas por agua. El corte debe ser perfectamente perpendicular para que, al ser soldado en la vía, no queden espacios vacíos. Antes de salir de la fábrica, cada riel pasa por una inspección completa, a una velocidad de 1,5 metros por segundo. Un sistema de cámaras y láseres detecta cualquier imperfección. La tolerancia es de décimas de milímetro. Si la cabeza del riel es apenas 1 milímetro más ancha de lo que debería, el desgaste de las ruedas del tren será desigual. Pruebas magnéticas detectan grietas microscópicas y fatiga en la superficie del acero mediante alteraciones en los campos electromagnéticos, garantizando que no existan fisuras capaces de expandirse. Por su parte, los rayos ultrasónicos emiten ondas sonoras que atraviesan el acero para localizar burbujas de aire, impurezas o microfracturas internas invisibles al ojo humano. Si la computadora detecta la más mínima mancha, el riel se envía a inspección manual y hay una falla interna, se rechaza de inmediato. La vida de miles de pasajeros depende de que no exista ni un solo rasguño. El último desafío es el transporte. ¿Cómo transportar una barra de 120 metros y 7 toneladas? Para eso se utilizan brazos robotizados equipados con electroimanes gigantes que levantan los rieles con una delicadeza impresionante. Se colocan en vagones ultralargos, separados por pocos centímetros y protegidos por amortiguadores y cuñas para que no se toquen entre sí. Un solo rasguño durante el viaje podría debilitar el acero y obligar su regreso al horno. Pero, ¿cómo se montan las vías del tren? Para colocar los rieles se utiliza lo que se conoce como tren de renovación integral. Es básicamente una fábrica sobre ruedas con cientos de metros de longitud, capaz de realizar todo el trabajo. Estas máquinas pueden instalar entre 500 y 2,000 metros de vía por día, algo que antes requería semanas de trabajo y cientos de obreros. La máquina avanza sobre el balasto. Brazos hidráulicos colocan los nuevos rieles de 120 metros, que fueron transportados en vagones especiales. Es la parte más espectacular del proceso. La máquina tiene un depósito de durmientes de concreto que se desplazan por una banda transportadora. A medida que la máquina avanza, rodillos guían los pesados rieles de acero y los depositan suavemente sobre las placas de apoyo de los durmientes. Inmediatamente después de que el riel toca el durmiente, una unidad de la máquina detecta los sujetadores y aplica una fuerza de rotación para apretar las grapas. Esto deja el riel sujeto, pero con la flexibilidad necesaria para absorber las dilataciones causadas por el calor. Después de que la vía está montada, entra en acción la bateadora. Esta máquina tiene dedos metálicos que penetran en la balastra y vibran. Esto hace que las piedras se acomoden perfectamente bajo los durmientes, nivelando la vía y dando la inclinación exacta en las curvas, para que los trenes de alta velocidad puedan viajar a más de 300 km por hora sin la vibración constante y ruidosa. Los rieles no simplemente se atornillan unos a otros, se convierten en una sola pieza continua, de kilómetros de largo mediante la soldadura. Un molde de cerámica se coloca alrededor de la unión entre dos rieles, dejando un pequeño espacio entre ellos. En un crisol colocado encima del molde, se mezcla polvo de aluminio y óxido de hierro. La mezcla se enciende y ocurre una reacción química que alcanza entre 2000 y 2500 grados Celsius en pocos segundos. El acero fundido cae dentro del molde, llenando el espacio vacío y fundiendo los extremos de los rieles. Después de que se enfría, el molde se rompe y una máquina esmeriladora pule la superficie hasta que la unión quede totalmente imperceptible al tacto. Así es como se unen los rieles del tren y ese fue el video de hoy. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal.